Muy buenas noches para todos. El tema a exponer el día de hoy son los indicadores de gestión. El grupo está conformado por John Robert Hernández Jiménez, Lady Salcedo, Tatiana Andrea Zúñiga Otero y quien les habla, Lexi Johanna Martínez Ordóñez. Para abordar el tema de indicadores de gestión, primero que todo vamos a definir lo que es un indicador de gestión. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente o meta o compromiso permiten evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Los indicadores de gestión sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, los objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia. Por esto podemos decir que son ante todo la información que agrega valor y no simplemente datos, ya que los datos corresponden a una unidad de información que puede incluir números, observaciones o cifras, pero si no están ligados a contextos para su análisis carecen de sentido. También los indicadores nos permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que está haciendo la organización y sobre los efectos de estas actividades a través de la medición de aspectos como recursos, cargas de trabajo, los resultados, el impacto que tienen los productos o los servicios, la productividad y la satisfacción del usuario. Tipos de indicadores de gestión. Antes de conocer cuáles son los indicadores de gestión, vamos a abordar un poco acerca de la importancia y qué aportan estos tipos de indicadores de gestión. Entonces, los indicadores aportan información que muestra cuál es la evolución que está teniendo un proceso, un área o una organización. Y como saben, los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. La clave de estos indicadores es adaptarlos y aplicarlos de manera apropiada para medir lo relevante, o mejor, para medir lo que realmente interesa al empresario según la etapa en la que se encuentra la empresa. Antes de concretar sobre los tipos de indicadores, resaltamos que lo que permite un indicador de gestión en esencia es determinar si un proyecto, un proceso o una organización está siendo exitosa, es decir, si está cumpliendo con sus metas. Para hacerlo, relacionan variables a través de un cálculo que permiten obtener un resultado y su tendencia a evolución. Con los criterios de decisión que se hayan establecido, se pueden tomar acciones ante cada resultado. Los tipos de indicadores de gestión más comunes podemos encontrar los indicadores de eficiencia. Este indicador relaciona los recursos invertidos o utilizados con el resultado obtenido. También encontramos que los indicadores de eficiencia buscan medir el nivel de ejecución de un proceso o una actividad y se concentran en cómo se hicieron las cosas. También tenemos los indicadores de eficacia, que miden el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados esperados. Es una comparación entre los logros versus las metas. Los indicadores de planeación, estos miden las diferencias entre planificación y lo que se ha ejecutado con respecto a la potencialidad para comparar a la empresa con la competencia aplicando el benchmarking. Los indicadores de evaluación, el propósito de estos es analizar el rendimiento que se obtiene de la realización de una tarea o actividad con el fin de detectar puntos de mejora. Hola, ahora vamos a hablar de la importancia y los beneficios de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión permiten llevar un control de las acciones y un buen análisis para ver si se están cumpliendo con los objetivos propuestos y son claves para verificar si las estrategias empleadas están funcionando. Por eso es de vital importancia que estos reflejen datos veraces y fiables, ya que si no son correctos, los indicadores podrían ser ambiguos y su interpretación sería mucho más complicada. Por otro lado, si le damos un buen uso a los indicadores de gestión, vamos a tener grandes beneficios,
¿Cómo? Que nos va a ayudar a interpretar lo que está ocurriendo en la empresa. Va a permitir que tome medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. También nos va a permitir definir la necesidad de introducir cambios o mejoras y poder evaluar las consecuencias en el menor tiempo posible. Analizar las tendencias históricas y apreciar la productividad a través del tiempo. También va a permitir establecer la relación entre productividad y rentabilidad, direccionar o redireccionar los planes financieros, relaciona la productividad con el nivel salarial. También nos ayuda a medir la situación de riesgo de la empresa y también proporciona las bases del desarrollo estratégico y de la mejora de una forma más focalizada. Ahora veremos aspectos generales de los indicadores de gestión. Aspectos referentes de los indicadores. Para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la administración y permite evaluar el desempeño de la empresa, pues este tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo que permitan evaluar su gestión y tomar los correctivos. Paradigmas acerca de la medición. Primero, la medición procede al castigo. En esta las personas piensan que cada vez que miden los procesos en los cuales participan, con toda seguridad rodarán cabezas, puesto que muchos líderes utilizan las mediciones como mecanismos de presión y como justificación para sancionar al personal. Esto suele castigarse por interpretar mal la información, lo cual no debería pasar, pues esta medición debe generar rasgos de autonomía. 2. No hay tiempo para medir. Cuando un funcionario trae a la mente el comentario quejándose de hacer control teniendo tanto trabajo, con solo esta expresión se interpreta que genera un mal control y poca efectividad, lo que impide un desarrollo exitoso de la gestión. 3. Medir es difícil. Hay que reconocer que medir es tan difícil como nosotros queramos que sea. Un claro ejemplo es, imagínese usted recordando el tablero del vehículo y para saber a qué velocidad se desplaza el carro tuviésemos que hacer uso del cálculo diferencial integral, cuando en realidad basta con ver la posición que señala la aguja. En resumen, depende de la visión de cada uno. 4. Hay cosas imposibles de medir. En algunos casos la medición de algunos factores, procesos, variables o situaciones es sumamente compleja. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que es la excepción y no la regla. 5. Es más costoso medir que hacer. Tiene mucha relación con el hecho de considerar la medición como algo ajeno, externo y adicional al trabajo. Con el hecho de querer medir todo y de diseñar mediciones complicadas, se debe tener en cuenta que solo se debe medir la variable más representativa. Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, pues son factores que establecen el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso. Atributos. Los indicadores de gestión son ante todo información, es decir, agregan valor, no son solo datos. Entre estos atributos podemos encontrar la exactitud, la forma, la frecuencia, la extensión, origen, temporalidad, relevancia, integridad y oportunidad. A tener en cuenta. Algo fundamental que hay que tener en cuenta es que los indicadores de gestión son un medio y no un fin. Generalmente se presenta en el sentido de que en muchas organizaciones los indicadores se convierten en la meta que hay que alcanzar y todo el mundo se alienta tratando de lograr el valor del indicador. Con eso el indicador pierde su naturaleza esencial de ser guía y apoyo para el control.
ya que los indicadores no son fines sino medios para ayudarnos a lograr los fines. Patrones para la especificación de indicadores. Entre estos podemos encontrar la composición, que es un indicador correctamente compuesto teniendo las siguientes características: el nombre, la forma de cálculo, las unidades y el glosario. Naturaleza. Son indicadores que se clasifican según los factores claves del éxito, pues deben reflejar el comportamiento de los signos vitales o factores claves, que son llamados los factores críticos. Vigencia. Estos pueden ser temporales o permanentes. Los temporales son ese lapso finito cuando se asocien al logro de un objetivo o cuando éste pierda interés. Por lo general son en proyectos. Los permanentes son indicadores que se asocian a variables o factores que estén presentes siempre en la organización. Nivel de gestión. Este nivel de la organización está compuesto por una estrategia, por una parte táctica u operativa, donde se recoge la información y se consolida el indicador. Nivel de utilización. Este nivel de la organización es estratégico, táctico u operativo, donde se utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones. Valor agregado. Este es la mejor manera de identificar si un indicador genera o no un valor agregado. Está en relación directa con la calidad u oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la información que éste brinda. A su lado derecho tienen una imagen en la que se puede observar algunos de los patrones más utilizados por las organizaciones y cómo pueden reflejarse. Por consiguiente, metodología general para el establecimiento de indicadores. Para la metodología se tienen en cuenta estas 9 fases. Primera, contar con objetivos y estrategias. Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener establecida la o las estrategias que se emplean para lograr los objetivos, a razón de que ellos nos dan el punto de llegada. 2. Identificar los factores claves de éxito. En este es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión. Es decir, en resumen, comprende estas 9 etapas. 3. Establecer indicadores para cada factor crítico del éxito. Esto es una vez se identifiquen los factores críticos del éxito, asociados a la eficiencia y eficacia, la productividad, etc. Es necesario establecer un indicador que nos permita hacer un monitoreo antes del proyecto. 4. Determinar estatus, umbral y rango de gestión. El estatus o el estado es el valor inicial o el valor actual del indicador. El umbral es el valor del indicador que se quiere lograr o mantener. El rango de gestión es este término que se le designa para el espacio comprendido entre los valores mínimos y máximos que el indicador puede tomar. 5. Diseñar la medición. Este consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición, presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, tabulación, análisis y presentación de la información. 6. Determinar y asignar recursos. Lo ideal es que se incluya e integre el desarrollo del trabajo. Los recursos que se utilicen en la medición sean parte de los recursos que se emplean en el desarrollo del trabajo del proceso.
7. Medir, probar y ajustar. En la precisión adecuada es necesario tener en mente que a la primera no salen y se debe modificar o ajustar teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la pertinencia del indicador, los valores y rangos establecidos, las fuentes de información seleccionadas, el proceso de toma y prestación de la información, la frecuencia en la toma de la información, destinatario de la información, entre otras. 8. Estandarización y formalización. Durante esta fase se desarrollan y quedan en limpio las cartillas o manuales de indicadores de gestión del negocio. Es como tal un pequeño informe que se pasa de los indicadores que se hicieron parte. 9. Mantener en uso y mejorar continuamente. Esto es para que los indicadores sean cada vez más precisos, ágiles, oportunos, confiables y sencillos. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es John Hernández y hoy vamos a mirar cómo construir o diseñar un indicador, que de igual manera hace parte de la fase de planear. Entonces, primeramente vamos a dar un paso y lo vamos a llamar qué actividad estamos desarrollando. Y hay que decir que antes que medir es necesario que ser uno consistente en las actividades que estamos desarrollando. Mucho mejor si las tenemos caracterizadas con el detalle de entradas y salidas. Por ejemplo, una empresa, esta tendría un esquema como el que están viendo a continuación. Por supuesto, en el ámbito de proyectos o en el sector público, el esquema puede ser un tanto diferente. Por ejemplo, supongamos que el objeto de estudio del sector académico y nos enfocamos en la problemática de la deserción escolar. Un aspecto a medir sería las causas de deserción escolar. En este análisis será útil que determines los recursos que conlleven las actividades y esto permitirá medir aquellos aspectos que son importantes. En un segundo paso lo vamos a llamar la definición y la fórmula. En vamos a definir las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendrá entre sí y con ello la forma de cálculo. Dicha relación cabe tener en cuenta que estará dada por el tipo de información que deseas obtener. Así, un indicador puede ser como el que están viendo a continuación, absoluto, que viene siendo un número de dimensión o un evento o fenómeno según su naturaleza. La razón, que es el cociente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o cuentan con atributo de diferencia. La tasa es el cociente entre dos variables analizadas en un lugar y tiempo específico. La proporción, que es la relación entre una cantidad con elementos en común y total de unidades. Y la variación, que aquí estamos y aquí fija dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Vamos con un tercer paso. Este paso lo vamos a llamar la elección específica del indicador. Y aquí, seguramente tendrás una serie de indicadores ya planeados. Pero aquí, el DANE es un organismo estadístico colombiano. El siguiente cuadro proviene de una de las guías de indicadores creadas por el DANE. Y considero que es apropiada para nuestra guía. Si evaluamos entonces cada indicador con base en los criterios, en caso de que nos quedemos sin suficientes indicadores, que es normal si te pasa, nuevamente ejecutamos el primer y el segundo paso. ¿Qué actividad desarrollamos? Y la definición y la fórmula. En un cuarto paso tenemos las metas a seguir. Aquí realizamos las siguientes consideraciones para la definición de las metas de un indicador de gestión. Cabe tener en cuenta que no todos aplican, pues esto dependerá de la empresa, proyecto y sector y actividad que queramos ejercer.
Aquí tendremos los siguientes ítems, tales como valor de la actualidad o histórico. Bueno, en este miramos atrás en el tiempo para definir la meta. El valor de potencialidad o estándar, considerando una gestión eficiente de recursos. ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Aquí obtendremos otro valor orientado a una situación posible, con los recursos disponibles o utilizados de la mejor manera. El valor de competencia, y no tiene sentido planearse una meta si sabes que la competencia la supera por mucho. Pregúntate entonces, ¿cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Y bueno, el valor de usuario o cliente, ¿qué pues espera el usuario o cliente que tú le logres? ¿Que te vas a planear una meta inferior a lo exigido por ellos? Y un valor teórico más orientado a la maquinaria y el equipo, bueno, suele ser expresado por el fabricante. Bueno, y aquí seguimos con el siguiente paso, fuente y frecuencia de la información. Respecto a esto, tenemos que calcular y analizar de dónde proviene la información de los indicadores, cada cuánto se toma y cómo lo vas a recolectar. Por ejemplo, la información proviene de informes estatales y las obtienes a través del sitio web de Presidencia, es un ejemplo. O la información proviene de bases de datos de clientes y se obtiene por envío de correo electrónico mensual. Igual, tenemos un paso séptimo, que lo llamaremos responsabilidad del indicador. En tenemos que definir las diferentes responsabilidades asociadas al indicador, tales como quién trabaja para que se genere la información, qué analiza la información, quién recolecta la información, quién reporta o presenta la información del indicador. Bueno, y seguimos con el siguiente paso, que se llama a quién se dirige la información. Bueno, con base al destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia del cálculo o del indicador o una presentación específica. Bueno, seguimos con el paso número 8. A lo llamaremos frecuencia del cálculo. Entonces aquí nos tenemos que plantear la siguiente pregunta y es ¿cada cuánto se calcula el indicador? Pues a le responderemos con la siguiente respuesta. Dependerá del destinatario y de lo que se está midiendo. Por ejemplo, si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios. Si es un proyecto de gobierno, como la disminución de la pobreza en cierta ciudad de cierto país, será más pertinente hacer cálculos semestrales. Bueno, hay que tener en cuenta que no debemos confundir la frecuencia del cálculo con la frecuencia de la recolección de información. Por ejemplo, para evidenciar el trabajo de un proveedor puede ser conveniente calcular el indicador semestralmente. Menos importante, tenemos el paso 8 y lo vamos a llamar la ficha de indicadores. Aquí especificaremos los elementos que componen cada indicador. Cabe resaltar que es útil porque resume todas las consideraciones tenidas en la planeación de los indicadores. Considera entonces si crees conveniente incluir los siguientes aspectos en tus fichas indicadores. Tales aspectos, ítems, como los siguientes: nombre de indicador, sigla, objetivo, conceptos, fórmula de indicador, fuente de datos, unidad de medida, responsable de recolección de datos, frecuencia de la toma de datos, sentidos, valores utilizados, metas, responsables de cálculo, frecuencia del cálculo, frecuencia del análisis y observaciones. Muchas gracias.